Bien, sean todos muy bienvenidos a este video. Este es un video acerca de los phrasal verbs. Este video está tomado de información muy asertiva acerca de lo que serían los phrasal verbs y vamos a desarrollar lo que es cómo llegar a aprenderlos o comprenderlos, porque en sí este es una parte de lo que sería digamos que la gramática inglesa, de lo que no se llega mucho a comprender porque tiende mucho a confundir, ya que bien sabemos que los phrasal verbs son verbos muy compuestos que ya rigen de lo que sería un verbo que se compone más una preposición y llegan a darle significado a otras palabras, alteran prácticamente el verbo. Y bien, como los conceptos generales o definidos serían los phrasal verbs o verbos compuestos en inglés. Los phrasal verbs o verbos compuestos son un aspecto muy particular del inglés y que frecuentemente causa confusión entre las personas que están aprendiendo este idioma. Bien, como yo lo recapitulaba, los phrasal verbs son muy difíciles de llegar a comprender o llegar a aprendérselo porque son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a lo que sería un verbo normal. Porque un verbo normal bien lo comprendemos simplemente por su traducción o significado y a la vez una preposición, pero ya jugando estos dos tipos de palabras ya cambia prácticamente el significado, altera el significado dándole otra definición. Ya ese sería el caso más fácil de llegar a entender para que no nos perdamos mucho acerca del tema. Bien, el siguiente punto digamos que sería pues, siguiendo con el concepto. Los phrasal verbs son expresiones idiomáticas que se forman combinando verbos con preposiciones o adverbios. Esto da como resultado nuevos verbos compuestos con un significado muy distinto al que el diccionario para los verbos individuales. Los verbos compuestos se usan mucho tanto en el inglés escrito como en el hablado, que esto es muy común, muy frecuente de un native speaker, ya que es muy usado prácticamente. Constantemente surgen nuevos phrasal verbs, ya que la estructura gramatical de los mismos es un recurso muy flexible para crear nuevos verbos y expresiones. Prácticamente, esto es una forma de expresarse de lo que son las personas nativas hablantes del idioma original de inglés. Además, un mismo phrasal verb puede tener varios significados. Es lo que recalcaba al inicio que un verbo ya está prácticamente compuesto. El verbo en su forma base ya está compuesto de su significado, de su traducción, pero conjugándolo con una preposición ya es muy diferente, ya cambia. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, el verbo give significa dar, pero si le agregamos el completo up, tenemos give up, que según el diccionario de Bailón tiene los siguientes significados. Give up podría ser no o prácticamente está ya garantizado, por decirlo así, que es rendirse, abandonar, abdicar, cejar, claudir, dar pie atrás o no darse por vencido, perdón. Bien, aquí es donde vemos que se altera prácticamente el significado que se le da a la palabra give, que el verbo es dar, pero con la preposición up cambia. Bien, otro ejemplo sería el verbo pop, poner en inglés, le agregamos out, es decir, put out. Tenemos que según mi Babilón, este nuevo verbo significa sacar. Lo que hace que el aprendizaje de los verbos compuestos en inglés se complique bastante. Bien, la continuación de la definición gramatical de los phrasal verbs, así como algunos ejemplos y explicaciones, vamos a dar otra definición un poco más compleja para poder llegar a entender y comprenderlos. Un phrasal verbo junto con una preposición o adverbio que modifica el sentido mismo. A esta preposición o adverbio también se le puede llamar complemento. Los phrasal verbs se pueden dividir en tres grupos: los verbos compuestos inseparables, verbos compuestos separables, verbos intransitivos. Estas serían las tres divisiones de los grupos de los phrasal verbs.
Bien, tomando en cuenta el primero, verbos compuestos inseparables. No se puede separar la preposición del verbo y el complemento de objeto directo debe venir después de la preposición o adverbio que se compone el phrasal verb. Con un ejemplo es look after, con el sentido de cuidar a u ocuparse de. Parents must look after their kids. Verbos compuestos separables, esa sería la segunda. En este tipo de phrasal verb, el complemento de objeto directo va entre el verbo y el complemento. Un ejemplo es set apart, con el sentido de distinguir o caracterizar. Un ejemplo en oración sería: the quality of their product sets really apart from other watchmakers. Y pasamos al número 3, que sería los verbos intransitivos. Varios phrasal verbs se pueden utilizar sin un complemento de objeto directo. Por ejemplo, make up, en el sentido de hacer las paces. When mom and dad have an argument, they usually make up the following day. Como ves, en este caso no se usa un complemento directo. Por si todo esto no fuera suficiente complicado, muchas veces un phrasal verb se puede usar junto o separado. Tomemos por ejemplo el verbo turn off, con el sentido de apagar. Tanto before going to bed, I turn off the TV, como before going to bed and turn the TV off. Se pueden usar prácticamente el verbo y la preposición. La preposición se podría dejar al final o se pueden tomar juntos. ¿Son correctos? Bien, vamos a la interrogante. ¿Qué puedo hacer para comprender mejor y aprenderme los phrasal verbs? Primero que nada, lee y escucha en inglés todo lo que puedas. Cuando detectes el uso de algún verbo compuesto, pon atención en el uso y el sentido del mismo. Repítelo en tu cabeza y cuando tengas oportunidad, úsalo. Número 2. Haz ejercicios con phrasal verbs. Eso es muy recomendable. La número 3 sería: tenga a mano un buen diccionario o la dirección de páginas en internet que contengan listas de phrasal verbs. En cuanto a diccionarios, yo siempre recomiendo Babylon. Si lees y escribes en inglés en tu computadora, ese programa pone a un solo clic de distancia las traducciones, definiciones, sinónimos y glosarios. Te ahorra mucho tiempo y siempre está ahí cuando lo necesitas. Puedes descargar una demo de Babylon aquí a probarlo en la casilla más abajo. Bien, eso sería todo prácticamente acerca de los phrasal verbs, dejando en claro que siempre todo se altera. Prácticamente el verbo base pierde el sentido original cuando lo mezclas con una preposición o bien el adverbio. Bien, esto ha sido todo por hoy. Bueno, esto es todo sobre el tema phrasal verb, un tema del idioma inglés. Hablamos sobre los diferentes usos y cómo se deben aplicar. De esta manera podemos darle un uso correcto, un uso adecuado para seguir aprendiendo más sobre el idioma inglés.